Hola a todos de nuevo. Vamos a continuar con nuestro estudio sintáctico dentro de este curso básico y dentro de la oración simple nos falta por ver el segundo gran componente, que es el predicado. Bien, el predicado, según la definición habitual, es el sintagma verbal que muestra la acción que el sujeto realiza y las circunstancias en que esta acción se va a ir desarrollando. El núcleo del predicado, como ya hemos comentado, va a ser un verbo. Pero lo habitual es que sea un verbo en forma personal, es decir, conjugado, en primera singular, en segunda del plural, en la forma que sea. Eso va a ser siempre obligatorio en la oración simple, es decir, cuando sea el núcleo de una proposición principal. Sin embargo, cuando estemos en oraciones o en proposiciones subordinadas, además de ser un verbo en forma personal, lo podremos encontrar también como una forma no personal, es decir, como un infinitivo, un gerundio o un participio. Vemos dos ejemplos: los niños juegan al fútbol en el parque o quiero llegar pronto a casa. En la primera de las oraciones nos damos cuenta de que encontramos el sujeto, que sería los niños, y el predicado, que es juegan al fútbol en el parque. Y es el predicado porque nos damos cuenta de que su núcleo es un verbo en forma personal, en este caso en presente de indicativo, tercera persona del plural. Es obligatorio, como decimos, en las oraciones simples. Por el contrario, cuando encontremos oraciones compuestas, vamos a poder ver que también encontraremos un predicado original en la proposición principal, cuyo núcleo va a ser un verbo conjugado, un verbo en forma personal. En este caso estamos viendo quiero como núcleo del predicado, que es primera persona del singular del presente de indicativo. Pero además, si hay una subordinada que depende de la proposición principal, veremos que en su predicado podríamos encontrar un verbo que no esté conjugado, que no esté en forma personal, como vemos en este ejemplo mediante el infinitivo llegar. Recordemos pues, el núcleo del predicado siempre es un verbo, siempre estará en forma personal cuando lo encontremos en una proposición principal o en muchas de las subordinadas, pero debemos tener en cuenta que también será el núcleo de un predicado en una forma no personal, en infinitivo, participio o gerundio, cuando estemos hablando de proposiciones subordinadas. Dependiendo de cuál sea el núcleo de este predicado, vamos a poder encontrar dos tipos de los mismos. En primer lugar, el predicado nominal. Bien, se trata del predicado cuyo núcleo o bien es un verbo copulativo, como ser, estar o parecer, o bien un verbo semicopulativo, como los ejemplos que vemos aquí a continuación: volverse, hallarse, ponerse. Recordemos que tanto los verbos copulativos como semicopulativos llevarán un atributo. Después hablaremos un poquito más acerca del atributo, pero es interesante que nosotros recordemos que un atributo es una identificación del sujeto. Nos da una característica del mismo, pero en realidad nos da algo más que una característica. Parece que hay una conexión especial y lo veremos en sus concordancias de género y de número. Vemos ahí un primer ejemplo de un verbo copulativo y por tanto de un predicado nominal. La profesora parecía agotada. Ese parecía sería el verbo del predicado nominal. Y en el segundo ejemplo, el cachorro se volvió agresivo. Si nos damos cuenta, tanto en uno como en otro, el atributo, agotada en la primera oración o agresivo en la segunda, están en el mismo género y número que el núcleo del sujeto. La profesora agotada, si hubiera sido el profesor, parecería agotado. Y con el cachorro y agresivo nos pasa lo mismo. Y eso se debe a que los verbos copulativos, especialmente, y también los semicopulativos, funcionan como el signo de igual. Es decir, sujeto igual atributo. Si uno está en singular, el otro está en singular. Si uno está en femenino, el otro está en femenino.
En segundo lugar, podemos encontrar otro tipo de predicado que será el predicado verbal. Y en él encontraremos un núcleo que es un verbo predicativo, es decir, es un verbo no copulativo y que tiene significado pleno. Vemos aquí un ejemplo como compré una televisión de 40 pulgadas. Recordad verbos copulativos: ser, estar, parecer. Semicopulativos los que indican también una identificación, pero que se ha producido normalmente en un momento puntual o con el paso del tiempo. Mientras que todo aquello que no implique una identificación de un sujeto con un atributo, y por tanto verbos diferentes a ser, estar, parecer o a los semicopulativos, será un verbo predicativo y formará un predicado verbal. Al igual que nos ocurría en el vídeo anterior con el sujeto, vamos a ver que también el predicado tiene una forma y unos componentes muy concretos. En primer lugar, recordemos que siempre va a ser un sintagma verbal. Y en ese sintagma verbal vamos a encontrar, para empezar, el núcleo. Hemos visto antes que el núcleo es una forma personal, un verbo en forma personal, y en ocasiones un verbo en forma no personal. Pero lo importante de cualquier núcleo y en cualquier tipo de sintagma es que su aparición va a ser obligatoria. Es cierto que en los sintagmas verbales, al igual que ocurre en otros tipos de sintagmas, pero aquí especialmente, podemos encontrar que un verbo no aparece simplemente porque se sobreentiende, porque no necesitamos repetirlo. Dentro del núcleo vamos a poder encontrar, en primer lugar, como hemos visto, un verbo en forma personal que aparecerá en las proposiciones principales siempre y en las subordinadas en muchas ocasiones. Por ejemplo, Javier había hecho el trabajo con seriedad, donde vemos de una manera clara ese pretérito pluscuamperfecto de indicativo, conjugado por tanto, forma personal, como núcleo de ese predicado. Vamos a ver también que encontraremos el verbo, según hemos comentado antes, en una forma no personal, es decir, en infinitivo, en participio o en gerundio. Pero eso solo va a ocurrir en proposiciones subordinadas. Por ejemplo, el atleta se esforzó en alcanzar la victoria, donde vamos a encontrar una proposición subordinada, en este caso una sustantiva con función de complemento de la preposición, y dentro de ella el núcleo va a ser un infinitivo. En tercer lugar, podemos encontrar una perífrasis verbal como núcleo de un sintagma verbal predicado. Para empezar, debemos tener clara la definición o el concepto de lo que es una perífrasis verbal. Son dos formas verbales que van unidas por un enlace o a veces sin él, pero que, eso sí, funcionan como un solo verbo. Lo que las va a caracterizar es que una de ellas, la primera de esas dos formas verbales, estará conjugada, es decir, irá en forma personal, mientras que la segunda será una forma no personal, es decir, un infinitivo, un participio o un gerundio. Y además, la primera de esas formas verbales pierde su significado habitual. Pongámonos el ejemplo que viene a continuación. La contable tuvo que huir por los errores en las cuentas. Encontramos subrayado todo el predicado de la oración y vemos que el núcleo de la misma es una forma compuesta por tres elementos: una primera forma que es la forma verbal tuvo, un nexo o un elemento de enlace que sería el que, y otra forma verbal, en este caso no personal, el infinitivo, huir. Si nos fijamos en este ejemplo, la primera de las formas verbales, tuvo, ha perdido el significado habitual. El verbo tener sabemos que implica posesión de algo y aquí está cambiando ese concepto de la posesión por un matiz de obligación. Pierde, por tanto, el sentido que tiene de manera original. Analizaremos, por tanto, esa perífrasis como un solo verbo, como un solo núcleo del sintagma verbal predicado. Y por último, dentro de estos núcleos que pueden aparecer en un sintagma verbal, encontramos la locución.
Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces confundimos las locuciones verbales con las perífrasis verbales que acabamos de ver. Una locución también va a funcionar como núcleo del predicado, pero en este caso incluye una sola forma verbal, no dos como veíamos antes. Y esa forma verbal irá acompañada por otras palabras, que no son verbos, y en su conjunto funcionarán como si fueran un verbo unitario, con un sentido único. De ahí que podamos sustituir toda esa locución verbal por un solo verbo que pueda tener un significado semejante. Imaginemos el ejemplo: nunca tienes en cuenta mis consejos. Aquí encontraríamos tienes en cuenta como núcleo de este predicado. Es una locución verbal ya que solo incluye un verbo, tienes, y va acompañado de otras palabras, en este caso el sintagma preposicional en cuenta. Pero las tres en su conjunto tienen un sentido único. Es decir, podríamos cambiarlo por otro verbo que signifique aproximadamente lo mismo. Por ejemplo, nunca consideras mis consejos. De manera que debemos tener mucho cuidado y prestar atención a la perífrasis verbal y a la locución verbal. Insistiendo, perífrasis verbal, dos verbos, el primero pierde su sentido, mientras que en la locución verbal solo encontraremos un verbo. En ambos casos, un grupo de palabras que funciona como si fuera una única palabra. El siguiente gran componente dentro del predicado va a ser el complemento. En este caso, los diferentes tipos de complementos que este núcleo puede llevar asignados a sí mismo y que lo complementan. Bien, van a ser todos aquellos elementos que completan el sentido del verbo o que señalan circunstancias o aspectos que rodean a la acción o bien al desarrollo de la misma. Vamos a ver que dependiendo de su naturaleza y sobre todo de su necesidad a la hora de aparecer dentro del predicado, vamos a encontrar dos grandes tipos de complementos. En primer lugar, los complementos argumentales, que van a ser aquellos que ya no solo completan el significado del verbo, sino que el verbo sin ellos no tendría sentido completo. Y por tanto, los complementos argumentales son imprescindibles para el desarrollo y sobre todo la comprensión de la oración. El verbo, por tanto, los necesita. Vemos ahí un ejemplo: me comí las patatas, Pedro parece feliz, el soldado fue al campo de batalla o me encanta el brócoli. Bien, cada uno de estos complementos que aparecen subrayados son absolutamente necesarios, porque en caso de que no apareciesen, me comí, le faltaría algo, Pedro parece, no sabemos qué es lo que parece, el soldado fue, necesitaríamos saber a dónde, o encanta el brócoli, ¿a quién? No lo sabemos. Bien, vemos que todos esos complementos son necesarios para que el verbo tenga sentido completo. Por tanto, no tienen ningún tipo de sentido este tipo de oraciones sin la aparición de los complementos argumentales. Por tanto, no serían oraciones válidas. Por otro lado, encontramos los complementos adjuntos, que, al igual que los argumentales, también completan el significado del verbo, le aportan una información, pero no son imprescindibles para que el verbo y por tanto la oración tenga sentido completo. Fue asesinado por su hija, ahí encontraríamos un complemento agente. María está jugando en el parque, un circunstancial. Hice el pastel con cariño o entregué el paquete a Luis. Si desaparecen esos complementos, las oraciones, como vamos a ver, siguen teniendo sentido. Fue asesinado. María está jugando. Hice el pastel o entregué el paquete. Vemos, por tanto, que al no ser imprescindibles, si desaparecen, las oraciones siguen teniendo sentido completo. Vamos a ir viendo cada uno de estos bloques de complementos y tratando de definirlos y de identificarlos dentro del análisis oracional. Vamos a comenzar, por tanto, con los complementos argumentales. Hemos dicho que son los imprescindibles.
Dentro de ellos encontraremos en primer lugar el atributo. Un atributo suele ser un sintagma adjetivo, un sintagma nominal, un sintagma preposicional o a veces incluso hasta un sintagma adverbial que completan el sentido de un verbo copulativo. Muy importante que tenga que ser copulativo, en caso contrario estaríamos hablando de otro tipo de complemento. La característica más relevante del atributo, además de tener que ir con un verbo copulativo, es que suele concertar en género y en número con el sujeto, especialmente cuando estemos hablando de sintagmas adjetivos cuyo núcleo sea un adjetivo o un participio. Cuando sea un sustantivo, un sintagma nominal, puede haber concordancia de género y de número, o puede no haberla, y en los casos de sintagma preposicional o sintagma adverbial no hay concordancia como tal. Lo más importante para identificarlo, además de ver que el verbo de la oración es un verbo copulativo, es que podemos cambiarlo por la forma neutra lo, independientemente del género y del número de ese atributo. Por ejemplo, ellas parecían cansadas, ellas lo parecían. Si nos fijamos, cansadas es femenino plural, pero a la hora de sustituirlo siempre va a aparecer la forma neutra lo. O Juan no es guapo, pues Juan no lo es. El segundo gran complemento argumental, muy importante, es el complemento directo, uno de los complementos más habituales dentro de las oraciones. Lo habitual es que sea un sintagma nominal, o bien una proposición subordinada sustantiva, de las que veremos más adelante, que completa el sentido de un verbo transitivo. Un verbo transitivo es aquel que necesita de un complemento directo para tener sentido completo. Cuando ese complemento directo es una persona o un elemento afín, no será un sintagma nominal, sino un sintagma preposicional con la preposición a, o bien sustituible, en caso de que se trate de una persona, por un pronombre átono. Aquí lo importante, además de identificar el sintagma preposicional con a para un complemento directo de persona, es la consideración de lo que hemos denominado elemento afín. Estamos citando cualquier tipo de cosa, animal sobre todo, que para nosotros tiene una relación casi familiar, es muy cercano y por tanto lo tendemos a identificar con una persona. De ahí su aparición con la preposición a. La manera de identificar el complemento directo es transformar la oración en una oración en voz pasiva. Cuando hagamos esto, el complemento directo tendrá que transformarse directamente en el sujeto de esa oración pasiva. Si vemos que no se puede transformar, indicará que no hay un complemento directo real. Por tanto, tendremos que desechar esa opción de análisis y buscar otra opción diferente. Y la otra manera más rápida de identificarlo, aunque a veces puede plantearnos alguna ligera dificultad, es la sustitución por los pronombres lo, la, los, las. Dependerá de cuál sea el género y el número del complemento directo. Y a veces también está admitida la sustitución mediante los pronombres le o les. Pero lo más seguro es lo, la, los, las y sobre todo la transformación a voz pasiva. Fijémonos en el primer ejemplo. Las autoridades derribaron las chabolas. Si nosotros transformamos la oración en voz pasiva, las chabolas, que es el complemento directo, pasa a transformarse en el sujeto de la oración pasiva. Las chabolas fueron derribadas por las autoridades. Con esta manera de identificar el sujeto no nos vamos a equivocar, de identificar el complemento directo, no nos vamos a equivocar nunca. La otra posibilidad de identificación, la sustitución por Lola, los, las. En este caso, las autoridades las derribaron. Vamos a ver otro ejemplo diferente, en este caso con la preposición a. Fijaos cómo a mi perro, que va a ser un complemento directo, en realidad
no es una persona y por lo tanto no tendría por qué llevar la preposición a. Sin embargo, nosotros no diríamos el criminal hirió mi perro, sino a mi perro. Le hemos puesto la preposición a porque mantenemos una relación muy estrecha con nuestra mascota y lo consideramos como un elemento cercano a una persona. Bien, a la hora de hacer la identificación de este sintagma preposicional como complemento directo, volvemos a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. En primer lugar, transformar esta oración en una oración pasiva. Es decir, mi perro fue herido por el criminal. Hay que tener cuidado en la siguiente cuestión. Nosotros hemos visto que se trata de un complemento directo con la preposición a. Cuando lo transformamos a un sujeto en voz pasiva, la preposición tiene que desaparecer. Por tanto, será mi perro fue herido por el criminal y no a mi perro fue herido por el criminal. La otra opción de identificación, ya la hemos visto, la sustitución pronominal. El criminal lo hirió o el criminal le hirió. Cuando nosotros a la hora de hacer una sustitución por lo o por le tengamos alguna duda, pensemos siempre que si es posible sustituir por lo y por le, es que será complemento directo. Cuando solo lo podamos sustituir por le y la otra forma no nos quede bien, veremos que se tratará de un complemento indirecto. Mucho cuidado con algo que normalmente nos plantea dificultades y en lo que solemos equivocarnos a menudo. Cuando en una oración nos aparece un pronombre átono, como me, te, se, nos y os, la tendencia es al análisis directamente como un complemento indirecto. Mucho cuidado, porque muchas veces no va a ser un complemento indirecto, sino uno directo. Tenemos aquí un ejemplo, me asustó tu ira. Es cierto que vamos a poderlo cambiar también por le asustó tu ira, y eso es lo que nos hace pensar que es un indirecto. Pero si hacemos la transformación a voz pasiva, vemos que el me va a pasar a ser el sujeto de la oración. Yo fui asustado por tu ira. Además, también lo vamos a poder sustituir por lo. Le asustó tu ira o lo asustó tu ira. Y como en este caso lo podríamos cambiar por cualquiera de ambos, eso va a ser indicativo de que se trata de un complemento directo. No obstante, la opción más segura va a ser siempre la transformación a voz pasiva. Por último, también cuidado porque en ocasiones el complemento directo puede aparecer por duplicado. Puede aparecer la forma original, el sintagma nominal o el sintagma preposicional, y también el pronombre lo, la, los, las, mediante el cual lo solemos sustituir. Si nos fijamos en este ejemplo, las cartas los domingos no las reparten. Tendríamos un solo complemento directo, que son las cartas, pero expresado a través de dos formas diferentes. Las cartas como forma pura, como forma original, y por otro lado, las como sustitución pronominal de ese mismo complemento directo. No es que tengamos dos directos, es que tenemos el mismo, pero expresado dos veces. Este tipo de duplicación se puede producir, y es lo más habitual, cuando el complemento directo, veremos también más adelante que el indirecto tiene el mismo tipo de comportamiento, va delante del verbo, en lugar de ir detrás. Si hubiéramos dicho los domingos no reparten las cartas, no habría habido necesidad de hacer una duplicación. Sin embargo, cuando va delante del verbo, normalmente solemos duplicarlo de una manera más o menos natural. Continuando con los complementos argumentales, vamos a ver el complemento indirecto, que como comprobaremos, en ocasiones, dependiendo de la oración, va a poder ser un complemento argumental, es decir, necesario, o un complemento no necesario, un complemento adjunto. Bien, el complemento indirecto o bien es un sintagma preposicional con la preposición a o un pronombre átono. Y se define porque es el elemento que se ve beneficiado o perjudicado por la acción del verbo.
Como hemos comentado hace un momento, puede ser imprescindible, puede ser un complemento argumental, dependiendo de la oración, o puede no ser un complemento argumental, por tanto un complemento adjunto, cuando no es imprescindible, cuando lo podemos quitar sin ningún tipo de problema. Y la manera de identificarlo es a través de la sustitución por le o les. Da igual cuál sea el género de ese complemento indirecto. Como hemos visto respecto al complemento directo, el inmediatamente anterior, también puede aparecer por duplicado. Puede aparecer la forma original y puede aparecer la forma sustituida. Bien, encontramos un primer ejemplo. Me gustan los pistachos. Vemos que podemos cambiar este me por le. Le gustan los pistachos. Por lo tanto, me es complemento indirecto. Si lo quitamos, nos damos cuenta de que la oración no tiene sentido. Gustan los pistachos, pero no sabemos a quién. En este ejemplo en concreto, me gustan los pistachos, el complemento indirecto me es un complemento argumental, porque lo necesitamos para que la oración tenga sentido. Sin embargo, vamos a ver otro ejemplo diferente. Regalé unas flores a mi madre. En primer lugar, lo podemos sustituir por le. Le regalé unas flores, por tanto a mi madre es complemento indirecto. Pero además en este ejemplo también podríamos hacer esa duplicidad de complemento indirecto. Por un lado la forma pura, la forma original, a mi madre. Por otro lado, la forma sustituida, el pronombre le. En ambas oraciones nos daremos cuenta de que es un complemento adjunto, es decir, no es imprescindible para que la oración tenga sentido. Podríamos quitar el le de la primera oración, regalé unas flores, y podríamos quitar las dos formas de la segunda, también con el mismo sentido. Regalé unas flores, y la oración tendría sentido pleno. Por lo tanto, recordemos, el indirecto puede ser tanto argumental, es decir, necesario, primer ejemplo, como adjunto, por tanto, no necesario, no imprescindible, como en el segundo. El siguiente complemento dentro de los argumentales es el complemento de régimen o también denominado suplemento. Se trata siempre de un sintagma preposicional, siempre. Y ese sintagma completa el significado de un verbo que necesita de ese sintagma para tener un sentido completo. Imaginemos, me quejé de la dificultad del examen. Si no decimos de la dificultad del examen, me quejé, pero no sabemos de qué, la oración se queda un poco coja, sin sentido total. Encontramos el mismo tipo de elemento, el sintagma preposicional como complemento de régimen, en el segundo ejemplo, pienso en ti constantemente. Si dijéramos pienso constantemente, no sabríamos en qué se está pensando. En ocasiones, aunque no sea lo más habitual, se puede combinar la aparición de un complemento de régimen con un complemento directo. Por ejemplo, tradujimos las instrucciones al español. Las instrucciones sería el complemento directo, las tradujimos al español, o bien si lo pusiéramos en pasiva, las instrucciones fueron traducidas al español. Y tenemos ese sintagma preposicional al español como complemento de régimen. A veces nos cuesta identificar un complemento de régimen. La forma más sencilla, aunque no suele funcionar en todas las ocasiones, es que nosotros nos imaginemos el infinitivo de ese verbo del que está dependiendo el sintagma. Por ejemplo, me quejé. En el primero de los ejemplos es quejarse de algo. No puedes utilizar ningún otro tipo de complemento. Arrepentirse de algo. Confiar en alguien. Es interesante que nosotros nos pongamos en la cabeza el infinitivo de ese verbo y veamos si nos vemos un poquito obligados a introducir una preposición detrás de él.
Continuando con los complementos argumentales, vamos a encontrarnos con otro que a veces también nos plantea problemas, que es el complemento locativo argumental. Se trata de un sintagma preposicional o de un sintagma adverbial que indica un lugar. Es decir, da igual que sea en dónde, de dónde, a dónde, por dónde. La condición necesaria es que la aparición de este sintagma es lo que necesita el verbo para tener sentido completo. Sin él, el verbo deja de tener un sentido total. En un principio se parece muchísimo a un circunstancial de lugar, pero ¿cómo lo vamos a diferenciar? La forma más fácil es que definamos para nosotros mismos el verbo del cual está dependiendo este complemento. Y cuando en esa definición nos vemos obligados a incluir ese lugar, ese en dónde, a dónde, por dónde, entonces es un circunstancial, entonces es un locativo argumental. Y si no, será un circunstancial de lugar. Estamos con un ejemplo. Estamos en el parque. A diferencia de jugamos en el parque, vemos que el complemento preposicional es el mismo en las dos oraciones. Vamos a definirnos los verbos con nuestras palabras. Estar es encontrarse en un lugar. Vemos que necesitamos decir en un lugar. No es encontrarse ¿dónde? Jugar, por el contrario, es simplemente realizar una actividad divertida. Vemos también que a la hora de definirnos el verbo jugar no necesitamos decir en un sitio concreto. ¿Esto qué implica? Pues que hay en el primero de los ejemplos un complemento locativo argumental, nos vemos obligados a decir en un lugar y no podríamos quitarlo, mientras que en el segundo no nos vemos obligados a indicar una circunstancia de lugar y por tanto, en caso de que aparezca, sí la podemos suprimir. Lo cual implica que en el parque, en el primer ejemplo, es un complemento locativo argumental, mientras que en el segundo es un simple circunstancial. Es decir, nosotros en la primera oración no podemos suprimirlo, no podemos decir estamos. ¿Estamos dónde? ¿Estamos cómo? ¿Nos falta algo? Y por tanto ese verbo carece de sentido completo. Por el contrario, cuando decimos jugamos en el parque, si decimos jugamos, estamos haciendo referencia a la acción que se desarrolla, pero no necesitamos indicar el lugar concreto en que se desarrolla para que tenga sentido. De manera que este tipo de complemento, que normalmente lo podemos confundir con un circunstancial, es relativamente sencillo de identificar si llevamos a cabo esa definición personal del verbo del que depende. Eso sí, puede haber alguna ocasión en que el locativo argumental no indique un lugar verdadero, un lugar real. Lo que ocurre es que se está construyendo con un verbo que sí que suele llevar un locativo argumental. En ese caso, lo que nosotros indicaremos es que se trata de un locativo argumental metafórico. Vamos a ver un ejemplo que nos ilustre lo que acabamos de ver. Retornó rápidamente a sus pensamientos. Retornó rápidamente allí. Parece que a sus pensamientos sea un circunstancial de lugar. Pero uno no vuelve a un pensamiento, vuelve a un sitio. Es decir, retornar es ir de nuevo a un lugar. En el ejemplo vemos cómo esos pensamientos no es un lugar real y sin embargo se está construyendo con un verbo que sí que suele llevar un locativo argumental. Al depender de un verbo que rige ese locativo argumental, lo analizaremos como locativo argumental. Es decir, a sus pensamientos sería un locativo argumental, en este caso metafórico, porque no está indicando un lugar real, pero sí se está construyendo con un verbo que indica ese tipo de circunstancia y por tanto que lleva ese complemento. Continuemos ahora con los complementos adjuntos. Recordamos que se trata de aquellos que no son necesarios para la comprensión de la oración, los podemos suprimir.
Dentro de ellos encontramos quizá el más común, que es el complemento circunstancial. Se trata de un sintagma preposicional o un sintagma adverbial, suele ser lo más común, aunque a veces podría parecer un sintagma nominal y en muchas ocasiones una proposición subordinada adverbial, como ya veremos más adelante. Bien, este complemento indica una circunstancia que acompaña a la acción verbal. Realmente los circunstanciales son muy genéricos, muy etéreos, no expresan una necesidad concreta del desarrollo de la acción, sino que simplemente completan, dan mayor información acerca de cómo, cuándo, dónde, para qué, por qué se está produciendo la acción del verbo, pero serían prescindibles, los podríamos quitar y el verbo y por tanto la oración seguiría teniendo sentido. Vamos a ver que en un principio se agrupan de dos maneras, que serían los circunstanciales propios, que serían los que se pueden sustituir por un adverbio. Suelen ser los más comunes. El circunstancial de lugar, los soldados murieron en el campo de batalla, vemos que podemos cambiar ese sintagma preposicional por allí. Por tanto, es un circunstancial de lugar y además es propio porque lo podemos sustituir por un adverbio. Tendríamos el circunstancial de tiempo. Esta mañana me he levantado muy pronto, en este caso es un sintagma nominal que podríamos cambiar por el adverbio, en este caso entonces. O un circunstancial de modo, como podríamos ver en este sintagma adverbial, comprendieron muy bien, las comprendieron así esas instrucciones. También podríamos sustituirlo por un sintagma adverbial. Por otro lado, dentro de estos circunstanciales vamos a ver los que son impropios, los no sustituibles por un adverbio. Y aquí es donde vamos a encontrar mayor abanico de posibilidades. El circunstancial de compañía, que indica la persona, el animal, que está participando de la acción verbal al mismo tiempo que el sujeto. El complemento circunstancial de medio indica el elemento a través del cual se está realizando la acción del verbo. Circunstancial de cantidad cuantifica la acción verbal, trabajar muy poco, mucho. Circunstancial de instrumento indica con qué cosa, con qué instrumento se lleva a cabo la acción. Pude hacer el agujero con un taladro percutor. El circunstancial de materia, que nos indicaría cuál es el elemento de origen a través del cual o mediante el cual o gracias al cual se está llevando a cabo una acción, pero va a ser una materia, un elemento normalmente tangible, físico. Circunstancial de causa, uno de los más habituales, que indica, como su nombre expresa, la causa, la razón por la que se lleva a cabo la acción. Circunstancial de finalidad, que nos mostraría para qué se lleva a cabo la acción. O un circunstancial de beneficio o provecho, que nos indica una persona que sale beneficiada por la acción del verbo. En este caso, en este ejemplo concreto de circunstancial, vamos a ver que en gramáticas anteriores se nos indicaba que el complemento indirecto, que ya hemos visto antes, podía llevar la preposición a o para. Actualmente ya se ha hecho una diferenciación para señalar que el indirecto solo llevará preposición a y que en caso de que el beneficiario de una acción lleve para, se tratará de un circunstancial de estas características. Continuando con los complementos adjuntos, nos encontramos con el agente. Bien, un complemento agente es siempre un sintagma preposicional introducido mediante la preposición por, y que es quien realmente lleva a cabo la acción en una oración en voz pasiva. Veamos que, en el ejemplo, la duquesa fue advertida por las autoridades de su falta de escrúpulos. La acción, expresada mediante la forma pasiva fue advertida, es realizada realmente por las autoridades. Las autoridades son quienes advierten a la duquesa. Sin embargo, vemos que esa forma pasiva fue advertida, lleva un sujeto que es el que no realiza la acción, pero sigue siendo el sujeto porque concuerda en número y en este caso al ser pasiva también en género con el verbo. La duquesa fue advertida,
las duquesas fueron advertidas. La duquesa es el sujeto de la oración, pero el que la realiza es el complemento agente por las autoridades. Hay que tener cuidado en un tipo de oración muy concreta que a veces también nos plantea dificultades, que son las pasivas reflejas. Recordemos que una pasiva refleja es una oración que tiene una forma verbal en la que aparece se más una forma en voz activa. Y ese se más la forma en voz activa forman realmente un único verbo que es un verbo pasivo. El problema es que como no suele tener una forma que nosotros identifiquemos con una pasiva, que para nosotros siempre va a ser el verbo ser más un participio, no lo identificamos como un elemento que pueda llevar un complemento agente, pero sí puede hacerlo. Fijémonos en la siguiente oración. No se publican noticias falsas en la prensa por periodistas serios. En realidad, los periodistas serios no publican noticias falsas. Es el elemento que está realizando la acción y es un complemento agente. El verbo se publican es una pasiva refleja. Si nosotros lo transformamos en una pasiva pura, nos daremos cuenta de que realmente ese por periodistas serios va a ser el complemento agente. No son publicadas noticias falsas en la prensa por periodistas serios. Otro de los complementos controvertidos y que nos plantean también muchos problemas en el análisis es el complemento predicativo. En un principio, la definición habitual nos dice que un predicativo es un atributo que aparece en oraciones con verbo no copulativo, es decir, con verbo diferente a ser, estar, parecer, también con verbos semicopulativos. Es decir, no va a aparecer tampoco con volverse, hallarse, encontrarse, sino que aparecerá con verbos predicativos, verbos no copulativos. Su forma habitual es la de un sintagma adjetivo, un participio o un sintagma nominal. Y lo que lo caracteriza es que concuerda en género y en número, o bien con el sujeto de la oración, o bien con el complemento directo de la oración. Como lo habitual es que nos cueste identificarlo, vamos a poner aquí una pequeña trampa, un truco que nos pueda ayudar. Un predicativo se parece a un circunstancial de modo. Es decir, suele responder a la pregunta ¿cómo? Y habitualmente, por tanto, también podríamos sustituirlo por así o de esta manera. Pero al concertar con el sujeto o con el complemento directo, como hemos visto arriba, si uno de estos con el que concuerda cambia de género o de número, el predicativo también va a cambiar de género o de número. En caso de que fuera un circunstancial de modo, no habría modificación. Vamos a comprobarlo. Primer ejemplo, Pepe viene a clase contento. Vemos que Pepe es masculino singular, contento es masculino singular. Responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo viene Pepe a clase? En primera instancia, nosotros podríamos pensar que es un circunstancial de modo. Sin embargo, vamos a ver que no es así. Cogemos el segundo ejemplo. Hemos elegido a Pepe delegado. A Pepe es el complemento directo, delegado es el predicativo del complemento directo. Vemos que Pepe va en masculino singular, que delegado va también en masculino singular. Hay concordancia de género y de número. ¿Qué ocurre entonces cuando cambiamos el sujeto o el directo de género de número? Pues que el predicativo también lo hace. Hemos dicho que Pepe viene contento, Pepa viene contenta. Como nos vemos obligados a cambiar el género o el número cuando cambia el sujeto, es que se trata de un predicativo. En el segundo ejemplo vamos a encontrar lo mismo. Hemos elegido a Pepe delegado, hemos elegido a Pepa delegada. El complemento directo ha cambiado de género, el predicativo, por tanto, cambia también de género. Si ponemos un ejemplo diferente, Pepe viene a clase con ganas. Y de pronto cambiamos el sujeto, Pepa viene a clase, vemos que con ganas no se modifica.
Por lo tanto, no será un predicativo, sino un circunstancial de modo. Lo normal es que hemos dicho que un predicativo sea un sintagma adjetivo, un participio o un sintagma nominal. Sin embargo, a veces, y de manera excepcional, puede aparecer introducido por elementos como de o como. Por ejemplo, Julio trabaja de camarero o ellos asistieron como consejeros del rey. En el primer ejemplo, de camarero está concertando en género y en número con el sujeto, Julio. Y si cambiamos el sujeto de género, vemos también que el predicativo cambia. Julia trabaja de camarera. Lo mismo nos va a ocurrir en el segundo ejemplo. Ellos asistieron como consejeros, ellas asistieron como consejeras. Vemos que hay una modificación y que por tanto también va a cambiar el predicativo. Si no hubiera sido un predicativo, no se habría producido el cambio en ninguna de las dos ejemplificaciones que acabamos de ver.